Hoy estaremos viendo Primera de Juan 3, del 6 al 8. Y normalmente lo que practicas determina muchas veces tu prioridad. Y cuando pensamos en ciertas personas, se nos vienen a la mente cuáles han sido sus cualidades, cuáles han sido sus logros. Y si pensamos en Carlos Sainz, aparece en nuestra mente los rallies. Si pensamos en Pau Gasol, se vienen a la mente esos partidos de la NBA, ¿verdad? Y cómo no, si pensamos en Rafael Nadal, se nos aparece en la mente esos partidos de Wimbledon, de tenis. Y el refranero español siempre trabaja. Dime lo que practicas y te diré quién eres. Así que si tu vida se caracteriza por una práctica habitual, se te conocerá por ello. Algo parecido nos encontramos en nuestro pasaje para el día de hoy. Y Juan, en los versículos que van del 4 al 10 del capítulo 3, enseña cuáles son las prácticas de los que sí conocen a Dios y los que no. Y en los versículos en particular que vamos a estar viendo, del 6 al 8, veremos que permanecer en Él nos lleva a practicar la justicia que forma parte de su propósito. Así que os animo a que abráis vuestras Biblias en Primera de Juan 3 y vamos a estar viendo los versículos que van del 6 al 8. Primera de Juan 3, del 6 al 8. Y dice así la palabra del Señor: todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Y Juan recuerda a los cristianos en los versículos anteriores que somos diferentes a los hombres de este mundo. Fijaros, versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Todavía no sabemos cómo habremos de ser en el futuro, pero sí sabemos qué hacer ahora en el presente, y lo vemos en el versículo 3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica. Así que lo que vamos a empezar a ver es cómo el cristiano permanece en Él. Fijaros, versículo 6, cuando va a ser, Juan va a ser determinante. Fijaros, todo el que permanece en Él no peca. Y uno se pregunta, ¿está el apóstol enseñando la perfección? ¿Quiere decirnos que el cristiano puede alcanzar una vida perfecta sin pecado, tanto de hecho como de pensamiento? Y estaremos viendo uno de los versículos que han creado polémica en muchos círculos del cristianismo. Y cualquiera de nosotros, cuando hemos leído este versículo, hemos enfrentado preocupación. Pero eso es buena señal, porque hay un interés en vivir a la luz de lo que somos ahora en Cristo. Veremos, y cada uno de nosotros queremos asegurarnos si hemos nacido en el nuevo y si pertenecemos a Él. Así que cualquier cristiano tiene el deseo de descubrir qué es lo que este versículo significa. En la historia del avivamiento cristiano, en el siglo XVIII, hubo un grupo de hombres que formaron el llamado Club Santo, donde los conocidos y jóvenes John Wesley y George Whitefield se impusieron normas a sí mismo que debían cumplir. Y este versículo, con otros, les hicieron pensar en posiciones teológicas erróneas, como la perfección cristiana, como señal del cristianismo. Así que años después, cuando el padre de John Wesley, pastor de la iglesia de Epworth, estaba enfermo en el lecho de muerte, le dijo a John: el testimonio interior, hijo, el testimonio interior, esa es la mayor prueba del cristiano. Pero entonces, ¿qué hacemos con este versículo? ¿Qué está diciendo el apóstol Juan?
¿Está hablándonos de la perfección cristiana o está enseñando otra cosa? Fijémonos de nuevo en lo que dice el texto. Todo el que permanece en él no peca. Y si observamos, está entrando este versículo en conflicto con otros pasajes de la Escritura y debemos examinarlo bien, porque sabemos que las Escrituras no se contradicen. Creemos que la palabra de Dios es inspirada, pero no las traducciones, y los expertos en idiomas originales dicen, y están todos de acuerdo, que este verbo peca está en presente simple o gerundio. Los presentes simples expresan hábitos, rutinas o cosas que hacen o cosas que hacemos con regularidad. Y los gerundios también expresan una acción continuada y normalmente acaban en ando. Es decir, estoy nadando, estoy andando y este tipo o bien de verbo expresan actos repetitivos, traduciéndose en un carácter o costumbre. Podríamos decirlo de esta forma a este versículo. Todo el que permanece en él no está pecando. Este texto está hablando de una acción continuada de pecado. Y esto contradice, ¿verdad?, lo que significa pertenecer o permanecer en él. Permanecer en él significa haber sido transformado, nacido de nuevo, tener una nueva naturaleza que nos hace ser sus hijos. Eso quiere decir que Dios cambia nuestra naturaleza, y lo sabemos, porque pone en nosotros el deseo de obedecer. Sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Por tanto, este versículo no está hablando de un pecado puntual, sino que está hablando de una rutina. Pero ¿cómo interpretamos entonces? Vuelvo a releer, todo el que permanece en él no peca, todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. La respuesta a este versículo lo vemos más claro en el contexto inmediato. Fijaros, versículo 7. Este versículo nos enseña que al igual que el que practica la justicia es justo, el que practica el pecado es un pecador. Por tanto, la práctica es la diferencia, porque aquellos que dicen haber nacido de nuevo se reconocen porque su práctica habitual es la justicia. Pero los que practican el pecado señalan que no han conocido a Dios, porque en la vida cristiana lo que practicamos determina lo que somos. El justo practica justicia, como Él es justo, y el que practica el pecado es un pecador. Este versículo no está hablando, como he dicho anteriormente, de un pecado puntual, sino está hablándonos de un carácter, una costumbre, un estilo de vida. Y Juan deja claro que el que tiene puesta la esperanza en él se purifica y no persiste en el pecado, como dice en el versículo 3. Así que los que ahora son hijos de Dios no permanecen en pecado. ¿Por qué? Porque tienen al Espíritu Santo que lo va perfeccionando. Así que podemos decir claramente, y lo veremos más adelante en el versículo 8, pero también lo dice en el versículo 5, Él vino, Él se manifestó, Él se hizo hombre a fin de quitar los pecados. Así que todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Es el distintivo de los que no conocen a Dios, es ese, estar pecando, siguen pecando. Aunque este versículo no enseña la doctrina de la perfección, sí enseña la condición predominante del cristiano. Es decir, el cristiano no debe pecar. Pecar deliberadamente, pecar habitualmente, sin arrepentimiento genuino, caracteriza que tú no conoces a Dios y ni tan siquiera le has visto. Porque estas dos cosas son incompatibles, conocer a Dios y continuar en pecado. El permanecer en Él nos hace practicar la justicia. Hemos visto permanecer y ahora vemos en el versículo 7 cómo el cristiano practica la justicia. Fijaros, hijitos míos, que nadie os engañe.
El que practica la justicia es justo, así como él es justo. La advertencia es clara. Autoproclamarse hijo de Dios, como hacían algunos en la iglesia, no significa nada. Lo que garantiza ser hijo de Dios es practicar obras de justicia. Y es sorprendente lo susceptible que podemos llegar a ser al engaño. El mundo tiene una especial habilidad para distorsionar la verdad, llamando justo al que no lo es, de una manera bastante amorosa, pero contundente, señala la clave que identifica a un verdadero hijo de Dios. Practica la justicia. Ser bueno, ser amable, ser cordial no significa ser justo. Ser justo es llevar a cabo los mandatos de Dios. Los juicios, fijaros lo que dice el Salmo 19:9, los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. El verdadero cristiano no solo hace justicia, sino que además se deleita en hacerla. Y a lo largo de las Escrituras lo observamos y os animo a que abráis vuestras Biblias otra vez, os vayáis hasta el Salmo 119 y veamos algunos versículos que afirman esta verdad. Fijaros, Salmo 119 y vamos a leer los versículos que van del 14 al 6. Bueno, a lo largo de este salmo vamos a estar viendo esta verdad, pero como tenemos poco tiempo, vamos a enfocarnos en decir algunos de ellos. Salmo 119, 14 al 16. Fijaros lo que dice. Como he dicho anteriormente, el verdadero cristiano no solo hace justicia, sino que se deleita en la justicia. Fijaros en el 14, 119, 14. Dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Fijaros también un poco más adelante, la misma página al lado. En el 35 dice, hazme andar por las sendas de tus mandamientos, porque en ellas me deleito. El 47, y me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. El único que determina, ¿verdad?, los estándares de justicia es Dios. Y el cristiano, como hemos visto, no solamente hace justicia, sino que se deleita en la justicia. Fijaros lo que dice en esta epístola, en el capítulo 2, 29. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de nuevo. Así que es imposible llevar a cabo la justicia de Dios sin haber sido regenerado, y mucho menos deleitarse en ella. Así que la regeneración es lo que hace posible estar seguro de obrar justamente como lo hizo Cristo. Por lo que ser justo está íntimamente relacionado con la fe y la obediencia a Dios. El cristiano, una vez que ha sido regenerado, está llamado a hacer obras de justicia, que es el fruto de alabanza y gloria a Dios. La obra de Cristo hace que permanezcamos en Él, que practiquemos la justicia, pero también el Señor vino con un propósito, y es lo que vamos a estar viendo ahora en el versículo 8. El propósito de destruir las obras del diablo. Fijaros, versículo 8. El propósito. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Así que la característica principal del pecador, su naturaleza, lo que sale desde su interior, siempre se revela contra Dios. ¿Cómo? Igual que el diablo. Eso es lo que representa la naturaleza caída del hombre. Haga lo que haga, su intención siempre es contraria a Dios, igual que la del diablo. Como dijimos al comienzo, la práctica muchas veces determina nuestra identidad. Y Juan declara que el que sigue pecando, como lo hacía antes, sin duda tiene la naturaleza
del diablo. Y son muchos los que han ido en contra, ¿verdad?, de la doctrina de la perfección. Y lo que han hecho es irse al lado contrario. Han visto que como es imposible dejar de pecar por causa de nuestra naturaleza caída, así que han decidido vivir como les plazca. Tener una naturaleza caída no justifica que pequemos. ¿Por qué? Fijaros lo que dice el versículo 8. Porque el Hijo de Dios se manifestó con el propósito. ¿Cuál es el propósito? Destruir las obras de la carne. ¿Qué significa lo que está diciendo Juan? Pues que tu nueva naturaleza no se puede separar de ti. Si has nacido de nuevo, eres hijo de Dios. Si verdaderamente eres hijo de Dios, eres participante de su simiente. Por tanto, estate seguro que afectará en tu vida. ¿Por qué podemos estar seguros? Porque este fue el propósito de Dios. Para esto dejó Dios su gloria en el cielo, para poner fin al pecado y a la muerte. Lo representativo de todo hombre y mujer en un estado natural es ser semejantes al diablo. Y le caracteriza, ¿por qué? Porque quiere seguir sus deseos. El deseo es del maligno, quiere pecar. Y al igual que Satanás, todo lo que hace va en contra de los deseos de Dios. Pero eso ya no es el caso del cristiano. Hemos recibido de la simiente incorruptible. Hemos sido arrebatados de las tinieblas. Hemos sido colocados bajo el señorío de Cristo. Hemos sido colocados en el reino de la luz. Eso no significa que seamos perfectos, pero sí que andamos en luz, deseamos la justicia y vivimos con un propósito. ¿Cuál es? Dar la gloria a Dios. Los salvos no son perfectos, pero sí son muy diferentes a los pecadores. Tienen deseos distintos. ¿Por qué? Porque permanecemos en Él. Toda nuestra actitud, todos nuestros deseos se han opuesto a lo que éramos antes. Y de alguna manera podemos decir ahora, no podemos seguir pecando. El cristiano sabe que podemos decir, Señor, ayúdame a no pecar más, porque tú has destruido las obras del diablo. Alguno, ¿verdad? Cuando lee estos versículos, el versículo 6, podría desanimarse y pensar, bueno, es que el plan de Dios ha fallado, porque todavía vemos en nosotros obras malas. Dios, hermanos, si hubiera querido, en el mismo momento de nuestra salvación, nos hubiera hecho perfectos, pero Él no lo planeó así, para que enfrentemos el pecado, valiéndonos de las enseñanzas de su palabra, valiéndonos de sus medios que Él ha puesto a nuestro alcance. Así que el plan de salvación está por encima de cualquier mente humana. Si observamos las Escrituras, ellas lo presentan como la voluntad eterna de Dios. Juan ha estado presentando la vida cristiana como un proceso de crecimiento y lo vemos en el capítulo 2. Juan nos ha estado enseñando que empezamos la vida cristiana como niños y estos niños vamos madurando en fe, en gracia, hasta llegar a una madurez espiritual. Y el que tiene esta esperanza, como dice el versículo 3, puesta en él, ¿qué hace? Se purifica como Él es puro. Así que observamos un proceso. Comenzamos siendo ignorantes, comenzamos como niños y alcanzamos la madurez espiritual. Así que en nuestra vida se lleva a cabo el proceso de santificación. Esto, como he dicho, habla de un proceso, un caminar en luz. Pensar que no tenemos pecado, como algunos decían. Juan nos dice que nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que este pasaje que hemos visto no está hablándonos de la perfección, pero sí enseña que el cristiano sí debe buscar ser como Cristo en toda área de su vida, echando mano de los recursos que Dios pone a nuestro alcance. Y si peca, aún
con más motivos acudimos a Él. Él es el único justo que da justicia al pecador. Fijaros lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan quiere que sus lectores se purifiquen, que se esfuercen en el proceso de aplicar en sus vidas la palabra de Dios, para madurar en fe. El cristiano ha recibido una esperanza que le hace permanecer en él, practicar su justicia y buscar su propósito. También podemos luchar contra el pecado. ¿Por qué? Porque Él es puro y Él nos purifica. Vamos a orar. Sí, amado Dios, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por esta obra de salvación que has hecho posible que nosotros la podamos ver, la podamos mirar, Señor, y también asirnos de ella. Te damos gracias, Padre, porque podemos permanecer en Cristo, podemos buscar y practicar su justicia. Y todo esto ha sido por la obra perfecta de Cristo en la cruz, por su resurrección. Padre, ayúdanos a ser hijos que busquen ser justos como tú eres justo. Padre, todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén.